pues ya ves que como es sábado, es día de fachas, mira, te robé tu playera del fútbol, Jim Team, y yo me la pongo muy feliz y ¿qué creen? No la lavo. Si vieran cómo huele, así que sea medio programa. Como 4 días. Qué bárbaro, vomito. No, qué horrible huele. El día de hoy está con nosotros Héctor Vargas, que me acompaña, y tú tan guapo, y yo, mira, qué facha, ¿cómo estás? Lo bueno que no estoy ahí cerca para olerte, Anita, pero ya estamos aquí, todo listo para platicar contigo. Ay, qué bueno, si me olieras dirías, báñate. Oye, pues nos acompañaste la otra vez y ves que nos fue muy bien, a la gente le gustó, y yo como te extraño, pues te voy a hacer trabajar de vez en cuando. No, cuando quieres, Anita, aquí estamos, no importa que sea sábado, nos levantamos temprano. Ay, eso me da gusto. Oye, pues estaba platicando con Héctor y dije, vamos a hacer las mejores telenovelas de tu vida o un disco que te haya gustado, una canción, una obra de teatro. Cuéntanos de alguna que hayas visto y hayas dicho, wow, esto me encantó. De obra de teatro, fíjate que yo no era fan de Vaselina, no me tocó. Ya fui como más grandecito al teatro y de las que me gustaron aquí mucho al principio fue Hoy no me puedo levantar, pero la primera versión, ¿te acuerdas, Anita? La que Sí. era Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez y Fernanda Castillo, que fue la primera que llegó aquí a México. ¿Cómo olvidarlo? Ahora que me recuerdas, ya que cuento los chismes de mi vida, se ve tu mano, ¿eh? En la toma salió tu mano, ¿eh? Ándale así. Es que estábamos acomodando una cosita. Oye, nunca se me va a olvidar porque nos invitan, bueno, me invitan al estreno, entonces ya voy. Y habíamos hablado había dicho algo de la separación de Plutarco Asa y Ludvika Paleta. Ok. Y entonces, ¿te acuerdas que Plutarco era como súper enojón en un tiempo? Ahora ya no, pero ¿te acuerdas cómo era? Exactamente, súper enojón y también, no sé si en ese entonces a él lo ligaban con Natalia Sosa, ¿te acuerdas? No sé Justo si era ese fue el chisme. antes o después. Ajá. Sí, porque justo Natalia Sosa estaba en la obra y todo el mundo decía que había ido a ver a Natalia y todavía tenía algo que ver con Ludvika Paleta. Y entonces, como estábamos en ese chisme y yo lo había contado, le toca justo en la fila de atrás de mí. Entonces, en el intermedio se sale, cuando regresa trae 2 vasos y me echa uno completo en la espalda de la Coca-Cola o de lo que fuera. No. Entonces yo volteo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, se me cayó, pero fue a propósito. Yo vi cuando lo vació en mi espalda, pero sí dije, si hago esto más grande, va a acabar en pleito, en golpes. Entonces mejor me quedé callada y toda la obra congelada, pero yo muy digna, sí, pero sentía todo el frío en la espalda pero dije, ¿qué hago? ¿Le grito? Le digo a alguien, lo saquen, alguien le puede, no, me aguanté toda la función así estoica, pero qué grosero, me aventó encima el refresco. Qué mal, pero seguramente lo hizo Anita para buscar una reacción y quedar como víctima. Lo que él Sí. quería es que tú te enojaras, lo cachetearas, le gritaras y él quedara como la víctima de ese bochornoso momento y tú como la persona que echó a perder el estreno, que se quiso. Ya Ay, sabes que así ya se son. fue. Aquí Ajá. estamos, aquí estamos. Ya volviste. Sí, puede ser que lo hizo a propósito, pero dije, ay, en una época Plutarco la verdad era muy difícil con la prensa y muy difícil con los medios, pero bueno, estábamos hablando de Hoy no me puedo levantar. Esa puesta en escena, no sé, ¿tú fuiste al estreno también? No, fui a cubrirla varias veces porque como dices, cada rato ponían, ya sabes, que invitaban, que a las 100, que a las 200, y como fue la más exitosa, pues tuvo un montón de eventos, ¿te acuerdas? Claro, pero esa primer función, o sea, los aplausos fueron así, pero a morir. Realmente para mí también una de las mejores puestas en escena fue la primera, sin demeritar a todas las que estuvieron después, pero ahí fue cuando Luis Gerardo Méndez hacía Colate, ¿no? Luis Gerardo hacía Colate y Fernanda Castillo y Janet Chao, me parece, que eran Ajá, la pareja de chicas que tenían ahí su primer beso en mujer contra mujer de Mecano, obviamente. claro. Es que, bueno, hay veces a los que nos gusta el espectáculo, o sea, ¿tú qué es lo primero con qué ligaste que te gustaba el espectáculo? O Con el sea, que, chisme. pero o sea, ¿cuál fue lo primero que hiciste, el primer trabajo? Era niñero. ¿En Cuidaba serio? niños. Ajá. Y Y me ahí que, pagaban 50 pesos a la quincena. O sea, no era ay, que, nada. pero tú cuida, ay, pobres niños, los has de ver echado a perder. Uno, no, fíjate que muy bien, mucha disciplina. Y otro, pues, no tanto. Pero bien, Pero, me fue muy bien.
Pero eras niñero y de ahí, ¿cómo supiste que Ajá. te gustaba el espectáculo? ¿Cómo os descubrí? Pues yo hice el servicio con López Dóriga, Anita, y ahí yo Ah. veía cómo los amenazaban a los reporteros de noticias. Y dije, no, yo no quiero esto, yo no quiero que me amenacen ni andar sufriendo. Y me dijo el teacher, pues vete a espectáculos. Y me fui a espectáculos. Mira, y tuvo buena mano, o sea, porque sí son muy estrictos, ¿no? Con los reporteros de noticias. Pues yo veía cómo los amenazaban, cómo sufrían, cómo lloraban, se ponían nerviosos. Yo dije, no, yo no quiero vivir así, yo no quiero eso. Me dije, pues vete a algo leve, espectáculos. Y yo dije, vámonos, espectáculos. Y mira, ¿y ya cuántos años? Varios, Anita, varios, como 20. Ay, muchos años trabajando. Y Oye, de las Anita, pero películas, ¿sabes qué también qué obra nos marcó a todos, quien siento al público, a los que la hicieron frente y detrás de cámaras y a nosotros como medios de comunicación? ajá. Aventurera. Ay, claro, ¿cómo olvidarla? También la Ah, vimos, yo la vi yo creo 20 veces. exactamente, entre que el estreno, la develación, cuántas notas no fuimos a corretear ahí, que si Edith González, que si el embarazo, que si sale, que ahí entra Itatí, que regresa Edith, también ahí está Mauricio Islas, y acuérdate que Mauricio Islas, pues en su época era muy bravo, Anita, y tenía sus novias, y ahí le íbamos a preguntar que si por Irán Castillo, que si por una, por la otra, luego llegó Lorena Rojas, Yatana, Adriana Fonseca, las que no duraron, una que se desmayó, una que cubrió. Siempre había nota en esa obra, ¿te acuerdas? Siempre. Tienes toda la razón y además se presentó en diversos espacios y Carmen cuando invitaba a la prensa a veces nos subía hasta unas mesas que estaban en el Ajá. escenario y luego lo que daba más pena que te sacaran a bailar. Eso te iba a decir, la escena donde te saca a bailar la nuera de Carmen y a las mujeres, pues ahí a Las veces era igualitas o cómo eran las igualitas. las hermanas Reigual, sí, las igualitas, sí, sí, O sí, algo sí, así sí. se llamaban. Ajá. Fíjate que yo ahí también fui a cubrir varias notas, en ese entonces yo creo, bueno, en algunas de ellas estaba en TV Azteca, en Venga la Alegría, y un día nos tocó entrevistar a Jorge Salinas. Y bueno, ya sabes lo simpático que suele ser desde entonces, y ahora pues se le ha quitado un poco, pero ya ves que también le gusta ofender. Y entonces lo captamos a la entrada. No voy a dar entrevistas, pero a mí me habían mandado para que yo entrevistara a Jorge Salinas. Entonces le digo, oye, pero ¿a qué horas no las das saliendo? Pero es en serio porque no puedo llegar mañana sin la nota. Sí, saliendo. Nunca salió y nos hizo esperarnos porque era 3 horas de aventurera. Ay, sí, de que se cambiaban, se ponían, se quitaban. A veces, la mayoría de las veces, Carmelita intercedía, ¿te acuerdas? O te metía Sí, Carmelita y ponía ahí. ya. O se metía al camerino. O lo sacaba de los como estaban y te ponía el famoso ahí. Claro, además ella siempre entendía muy bien a la prensa. Yo ya es que pasamos muchas veces todos los reporteros a su camerino y luego a ella sí la entrevistábamos ahí porque luego se acababa cansada y ahí sentada nos daba la entrevista. Pero también con Niurka, ¿eh? Acuérdate que toda una época estuvo Niurka. Y que causó mucha polémica porque llevaba sus pezoneras, que en aquel entonces decían, ¿cómo va encuerada? No sé, se le ve mucho y todo, ¿te acuerdas? No, y además, lo que yo sí siempre admiré y que yo creo que es de las que mejor baila, sin duda, es Niurka. Y entonces ese número que hacía que se echaba para atrás con los bambús y lo cachaban los bailarines, yo decía, guau, con Niurka, qué cuerpo. Pero sí, nadie se ponía solamente pezoneras y ella causó impacto por el cuerpazo. Y todo fue, desde el principio era polémico, Anita. Yo me acuerdo que la anunciaron en el programa Hoy, que producía Alexis Núñez. Carmelita le llevó el contrato, ahí lo firmó. Madre mía, te quiero, gracias por la oportunidad. Y después no se daban hasta con la cubeta, ¿te acuerdas? Años después. Pero mucho, entonces, y luego Carmen primero le siguió las contestaciones y hasta que un día dijo, ay, no, ya con ella yo no le voy a entrar porque es muy ofensiva y ya Carmen dejó de contestarle, porque Carmen Salinas era muy hábil para contestar, Claro. pero cuando te topas con Niurka, pues no, está muy difícil, más ahora que ya terminó bueno, que termina la Casa de los Famosos esta semana, todo lo que ha dicho Mañana. Niurka ha sido impresionante, ¿no? Y tiene para todos, Anita, para todos. Ya, no, quiten VIX, no lo vean. Si canta la Vigorra, cámbienle. Cuídense de esto. La productora, Fer Calosa, tiene para todos y para repartir.
Sí, otra telenovela, a ver, deja ver, pasando a telenovelas, de esas que querías llegar a tu casa para verla. ¿Yo Eh, sabes cuál no me ¿Cuál? perdía? ¿Cuál? Mirada de mujer. ¡Ay! Ay, no. Claro, Qué novelón, Anita, qué novelón. Yo es me que, acuerdo que hasta en casa de mi mamá, mis tías, mi abuela, ni hablaban. Cuidadito y te parabas, respirabas o pedías algo, porque ni te pelaban hasta que acabara la novela. claro, es que era Angélica Aragón, Aragón. Ari Tech, Fernando Luján, Bárbara Mori, o sea, para que veas que sí la vi. Y me encantaba esa historia de la mujer grande que se enamora de un hombre más joven que era Ari Tech, y era buenísima, tienes razón, Mirada de Mujer fue de las telenovelas que marcó en Azteca. Es que a mí por eso me dio mucho coraje, porque Azteca Novelas tenía en una época un gran departamento, una gran Claro. área de producción, y lo dejaron ir por los programas en vivo y además menos oportunidad de trabajo. Y la verdad, la ficción la hacían muy bien y ahora le apuestan solamente a los realities. Sí, no, así hicieron muy buenos proyectos. Acuérdate que arrancaron con Nada Personal, que le fue también muy bien. El tema, la polémica, Ana Colchero, que a mitad de la novela se les fue, ¿te acuerdas? Se pusieron a otra chava que se llama Christian Good, que después de eso, según yo, ya no hizo nada, nunca más la volvimos a ver aquí Es en cierto. México. Después se anotaron otro gol, no me vas a dejar mentir, con Cuando Seas Mía, con Silvia Navarro y Sergio Bazáñez, que la alargaron, pero era un novelón que también, pues en mi casa, en mi familia, nos tenía sin respirar, Anita, también. Me acuerdo y además ella llevaba un collar de perlas, ¿te acuerdas? Ajá. Sus Ese, chinos, Anita, sus sus chinos bien chinos, pronunciados. sus chinos. Y fíjate que a mí de niña, ¿sabes cuál me marcó, pero con pellizcos? La de Mundo de Juguete. Tú Ah, creo que sí, ni habías nacido con y yo veía Mundo Gracielita. de Juguete. Y entonces era Mundo de Juguete. Y entonces yo me escondía para ver la telenovela porque mi mamá no me dejaba. Era chiquita yo, tampoco era tan grande. Y decía, los niños no ven telenovelas. Y entonces un día que me cacha mi abuelita viendo me ha pegado un pellizco Ay, qué y mi horror. mamá decía que era un pecado esa novela porque era, ¿te acuerdas que era una monjita Ajá, que se enamora eh, del que se papá. enamora de Ricardo Blume, que era el papá de Cristina, de la niña de Mundo de Juguete, que era Graciela Mauri? Entonces, esa novela marcó mi vida porque de ahí me traumé y yo ya no quería ver telenovelas del pellizcote que me pegó la abuelita. Hubo muchas novelas, también las infantiles pegaron mucho, Anita, que también yo no sé por qué Televisa acabó con esa barra de las 4 de la tarde, donde dejó varios éxitos que los vimos la semana pasada en el 2000 Pop Tour, que se Alegrijes y Rebujos, Amigos por Siempre, Cómplices ¿Fuiste? al Rescate. Sí, fui, allá andaba yo. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Sí, y estuvo lleno. Ah, no cabía ni un alfiler. Y si te gustó, yo le dudé, fíjate ese concepto, y luego cuando vi que le fue tan bien, dije, ay, Ari Boroboy y el hermano son muy listos. Ya anunciaron gira para marzo del 2025 con todos estos del 2000 por siempre, se llama el concepto. O Para sea, marzo del de qué novelas 2025. fueron? El diario de Daniela. El diario de Daniela, Cómplices al Rescate, Carita de Ángel, Patito Feo, que se llamó Atrévete a Soñar, Aventuras en el Tiempo, y ya me parece. Obviamente Wow, faltaron chavos, faltaron niños de aquel entonces, porque pues también tienen compromisos, tenían Miguel Martínez, que era el alcachofa, pues ya tenía una fecha en un antro que se llama La Calle de las Sirenas, una chava de las Divinas que se llama Roxana Puente, pues ya no puede ir porque es la vocalista de la Sonora Dinamita, o una Sonora, pues. claro. Pero O- estuvo muy bueno, todo Oye, el mundo se paró, bailó y todo. tú eres especialista porque ¿cuántas veces has visto el 80s, el 90s, ahora el 2000? O sea, creo que ha sido 20 veces. Que me den ya mi tarjeta de descuento, ¿verdad, Anita? Y se pasan. Pues sí, porque yo me acuerdo que siempre te encanta ir al de los más, el de los 90s, que es tu época, ¿no? Claro, los Entonces, 90. pero ha sido varias veces. Yo fui 2 veces y la verdad, o sea, sí me gusta, pero se me hace demasiado largo, ¿no? 4 horas de concierto se me hace demasiado. Sí, pero yo lo que hago es preguntar cuál es la última y ya en la última corro, porque si no también son 2 horas en lo que sales del estacionamiento. Eso sí. Y luego otra telenovela que marcó mi vida y vas a ver por qué, qué chistoso, estábamos pues, en la escuela y entonces era la época de quinceañera con Adela Noriega. Y entonces Claro. pero yo no la había visto nunca porque te digo que después del regaño de la mamá y la abuela dije, no vuelvo a ver telenovelas, nos ponía a leer mi mamá en vez de ver telenovelas, digo que está muy bien leer, ¿no? Pero uno que quería ver otra cosa, pero después pues leí muchos libros y ya me seguí por ese camino y me encantaba leer. Algún día intenté ser culta, señoras y señores. Mi mamá quería que fuera culta.
Entonces, dice una amiga, oigan, las quiero invitar a mi casa, hacemos unos sandwichitos y vamos a ver una cosa que, no puedo decir la palabra, que es no por, la digo al revés, ¿no? Ah, Una cosa que es de triple X. Y yo, ¿pero qué? No, 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 ¿qué es lo que nos vas a poner a ver? Y nos pone quinceañera. Y le digo, ay, pero no. eso no es triple X. No, pero es que ve los besos que se dan. Y mi mamá dice que eso es, no, no, no lo debemos ver las jóvenes, los niños, que porque está muy subidita de tono, así decían las abuelas, muy subidita de tono. Y entonces todas las tardes nos escondíamos para ver la telenovela triple X. Ay, quinceañera, que estuvo súper rosa. Claro, es que tú te acuerdas antes en las novelas no decían ni siquiera vamos a hacer el amor, decían después de lo que ha pasado entre tú y yo, esto no puede ser igual. Nunca usaban la palabra tuvieron relaciones íntimas, relaciones sexuales, era después de lo que pasó entre nosotros, ¿te acuerdas? Claro, después de pasar una noche juntos, también la aplicaban mucho, ¿no? Eso también después, en cambio, ahora tú ves cualquier serie o película o telenovela y las escenas son una tras otra. Exacto, y aparte ya enseñan todo, Anita, todo, 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 todo. Nomás falta el Zoom. Claro, aparte es lo que yo estaba diciendo, que hace muchísimos años no había una telenovela como en estas que estamos platicando, que realmente hicieran que la gente llegara a esa hora para ver un programa. Y esto acaba de pasar con la Casa de los Famosos, o sea, la gente lo está viendo, se está reuniendo, aunque ya está, yo no creo que va a irle igual de bien al otro programa que viene musical, porque o viene el hotel, el hotel VIP, ¿verdad? Y el Viene el musical Hotel también. VIP, pero es para Canal 5 y en el 2 viene uno con Erika Buenfil, José Eduardo Derbez, Natalia Telles y otra persona más que conduce Faisy, que es musical. Veo cómo cantas, ¿no? Veo cómo cantas, exacto. No creo que le vaya igual porque yo sí me consta que había gente que decía, no, 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 yo tengo que estar para ver qué pasa en la Casa de los Famosos. Y los que no tienen VIX, que ven la pregala y postgala, pues sí, el canal abierto era el canal 5. Hace muchos años no sucedía porque yo sí había cosas que yo no me podía perder el capítulo de la telenovela porque si no, bueno, no decía, ¿y qué pasó ayer? De hecho, cuando yo estaba en el radio con Maxine, el que hacía unas crónicas muy buenas de las telenovelas era Alfredo Gudini y luego Vero Gallardo, pero nos contaban a detalle, entonces si no la veía yo, ya sabía que Vero o Gudini nos iban a contar la telenovela. Y hace mucho que no te pasa eso con las novelas de ahora. No, fíjate que no, me pasó hasta ahora La Casa de los Famosos, que suplico que ya se acabe, porque por culpa de Joana Vegapiestro me quedo a verla en la postgala. Pero Esta semana, ya acaba esta semana, mañana domingo. ajá, ay, sí, sí, esta semana no estuvo, pero en las anteriores que estuvo, pues estuvo creo que como en 5, me quedaba para verla y acaba hasta las 12, y ya ves que yo No, me paro a las 5, entonces por culpa de la Casa de los Famosos no he dormido, todavía tengo que ver el de mañana, por supuesto, para ver quién gana. pues ya la final, ya viste todo y ni modo de no ver la final. Claro, y bueno, acá Alex me dice, la gente ya no corre a ver la televisión porque puede verla después gracias a Internet. Eso también es cierto, pero Sí, antes era padrísimo. a mí lo que me gusta de todo esto, Anita, es que la gente también que estaba como muy pegada en internet, a las redes, también corre a ver ahora la televisión abierta otra vez para ver las galas en vivo, las expulsiones, y ya después pues cortan los clips y se van a las redes sociales. Pero eso que ahora la gente de internet regresa a la televisión abierta, me encanta pues porque mucha gente trabajamos en la televisión abierta. Oye, ¿sabes cuál también me encantaba? Corazón Salvaje. La de Palomo, La de Palomo y era Ana Colchero, ¿verdad? O Edith Edith González y González. Ana Colchero la mala. Híjole, esa, pero me moría por llegar y ver qué pasaba, Corazón. Y aparte el tema lo cantaba Tu Mijares. novio, Anita, Terminamos, tu pero en algún exnovio. tiempo fue mi novio ficticio, Pero pero me sí, encantaba. la magia de ese proyecto era el barco de Juan del Diablo, los vestidos de Mónica y Aimé, que eran Edith González y Ana Colchero, Ariel López Padilla, todo un caballero, y estaba el Rochón, Anita, ¿o no? Creo que sí, también, Ahí Enrique con su Rocha. voz. Y... Yo una vez vi en internet los capítulos de la primera versión que era Jacqueline Andere y este señor Enrique Elizalde, y también se veía, era blanco y negro todavía, pero también se veía buena, te digo, la ambientación, la escenografía, los vestuarios, dices, wow, qué buenos proyectos. Ya la última que hizo
Yáñez con la Chule, esa, la verdad, a mí no me gustó tanto. No, no, a mí tampoco, pero esas anteriores, bueno, la de blanco y negro no me tocó tampoco, pero esta que estamos contando sí, y es que eran telenovelas que eran mucho más largas que lo que son ahora, porque también ahora nos hemos vuelto desesperados, no queremos nada muy largo, o sea, todo rápido, 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 el consumo es muy rápido, pues los TikToks duran 15 segundos, 30, un minuto, máximo 3. Sí, ya queremos todo, que entre las prisas queremos ver lo que sigue, que qué más hay, qué más tiene, ya queremos todo rápido, también por eso las novelas ya duran pues 2 meses, 3 meses, máximo 6 meses, los capítulos en las plataformas de streaming duran de media hora a 1 hora, ya más ya no, entonces andamos todos volados, ahorita rápido, rápido queremos Oye, todo. ¿y fuiste a ver Barbie? Tú que No, también bueno. eres cinéfilo. Sí, pero esa no me llamó la atención, ya cuando se estrene en una plataforma, ahí la veré. Pues yo también, porque yo sí la quería ver, pero pues nadie quiso ir conmigo. Y luego mis hijos fueron y sí la fueron a ver y a ninguno de los dos les gustó. Me dijeron, ay, no, ni vayas. Pero he oído mucha gente que sí le ha gustado. No, ya que se estrene en plataforma, te invito a verla aquí en mi casa, Anita, para que veas. Sí. Oye, y bueno, ahora pasando de películas, digo, es que no acabaríamos nunca. ¿Qué película es así tu máximo que la puedes ver 20 veces? Pues porque yo creo me acuerdo así como de que estaba de chiquito y la veía de chiquito 20 veces. Me gustaba mucho la de Robin Hood de Disney. Ay, mira. Amaba Robin Hood. Y hay una escena en especial que siempre que estaba chiquito la veía y me moría de la risa, Anita. ¿Ahí estamos? Sí. Sí. Me hacía pipí de la risa con esta escena donde corre una gallina y le gritan, agarren a la gorda, o sea, me moría de risa. Esa es de mis películas favoritas. Y ya después, ya un poco más viejón, me gustaba mucho la de Moulin Rouge, la de Nicole Kidman y Ay, Ewan McGregor. claro. Musical, los vestuarios también, esa también de mis favoritas. Sí, bueno, yo parece ahora sí que trillado, pero el Titanic me fascinó. Era esa sí que uno se sentía en la parte de adelante del barco y así que el galán y el amor, a mí me gustó mucho el Titanic, así son de esas que puedo volver a ver. Los puentes de Madison también me Fuentes de Madrid. encanta, es una película muy buena. Hay muchas de Sandra Bullock, la verdad me gustan. Hay mucha gente que dice que es muy ligero el cine de Sandra Bullock, pero Notting Hill, esa como me gusta esa película. Ese es de Julia Roberts. Esa es de Julia, perdón, y de Sandra entonces es otra, pero esa de Julia Roberts me encantó. Y de Sandra Bullock que ha hecho unas de comedia y todas esas me divierten. Pero Sí, hay la unas verdad es que así unas de Richard Gere de algo de infiel, que fue infiel, su esposa le fue infiel, se llama infieles o infidelidad, infidelidad. Infidelidad, sí, con Qué Gwyneth buena Paltrow. película. Ajá, porque resulta que la esposa lo engaña, él la va siguiendo y la descubre, y está guapísimo el hombre con que engaña, pero sucede algo muy trágico. Bueno, ya todo el mundo la vio, pero muy buena película. Sí, con esos actorazos que todavía siguen vivos, pero ya los veo uno ya muy mayores, pero actores con mucho talento. Pero oye, con una sí que has llorado y llorado, si supieras con la cual ¿Llorado? lloré yo. Te digo con cuál lloré, ¿Con cuál? con la de Marley y yo, del perro. ¡Ay, sí, yo también! ¡Claro! No sabes cómo lloré porque yo tenía un perro labrador y justo por esa época o hacía poquito se había muerto. Veo la película, no paré de llorar qué bonita película. Lloré. Sí, 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 te ponen todo, desde que chiquito lo escogen, se porta mal, se porta bien, se come el collar, el anillo, sí, 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 no, no, no. ¿No viste una que se Terrible. llama Noviembre? No, 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 no. La que nunca pude ver, por ejemplo, fue Bambi, por lo que le pasa a la mamá. Nunca Ah. la pude ver, no, ya dije, no, yo estaba predispuesto aquí iba a llorar. Estaba chiquito, pero hasta la fecha no la he visto. ¿Y cómo se llama? Y se me fue que Susan Sarandon está enferma de cáncer y es Julia Roberts. Se llama en inglés Stepmother, que es la madrastra, pero aquí le pusieron otra cosa. Otra, pero Ya sé esa cuál. también como me conmovía, porque Sí, ella pues va a entrar y ella con todo el dolor le encarga a sus hijos porque sabe que se va a morir y no solo a los hijos, sino al marido. exactamente, los niños no entienden esta parte y al final te enteras que pues ella está, como dices tú, entregándole su vida antes de morir a una mujer. Sí, pues es que eso es lo padre ahora, son series, la mayoría Sí. de la gente está viendo series, que también hay unas buenísimas, pero yo, como ahora son tantas temporadas, ¿a poco no ves la 1, la 2, la 3 y luego ya se te olvida?
Exactamente como Grey's Anatomy, que la empiezas a ver y ya va en la temporada 22. Y dice, ¿en qué momento voy a acabar? Nunca No, voy a nunca. acabar. O Breaking Bad. Ujú. Pero por lo menos ya acabó y dije, ya tiene un fin, ya ahí queda, ¿no? Y No que Game ahí of te diga alguna Thrones, oficina. también Game of Thrones tiene no sé cuántas temporadas. Pero no son tantas, Anita, según son como 5 y ya acabó, pero ahora ya Eso no son estamos como tantas. en la precuela, lo que pasó Ay, a mí antes. se me hizo eterna. Yo decía, ya que, bueno, digo, es muy buena, pero se me hizo Sí, muy buena. eterna. Yo no aguanto más de 3 temporadas. Ay, no, Anita, qué exigente eres. Oye, estaba viendo la de Orange is the New Black, de estas Ah, sí. mujeres que están en la cárcel, y me encantó las primeras 3 temporadas. Ya después no la pude ver, ya me aburrió. Sí, no, ya. Yo también nada más vi como una y dije, no, me faltan como 6 temporadas. Dije, ay, no, ya. Ya es Ay, mucho, ya entendí cuál era el hilo, ya, ahí me quedo. ay, pues te quiero dar las gracias porque la verdad siempre me encanta platicar Gracias, contigo, a Anita. veces en persona y a veces vía Zoom, pero la verdad que te lo agradezco porque la pasamos muy bien y te extraño. Ya vas a ver que nos va a volver a tocar trabajar juntos, Anita. Ya lo Ay, te decretamos me y fuiste. pronto vamos a estar juntos otra vez, vas a ver. Yo espero porque hacíamos buen equipo. Muy Y buen otro día equipo. le dije a Joana que otro día la voy a invitar a ella para que entre los tres hagamos el programa del Claro que sí, sábado, aquí ¿verdad? estoy, mira. Me avisan y ya estoy yo listo, despierto desde las 6 de la mañana, Ah, esperando aquí enlazarme. muchas gracias, amigo, te quiero Te mucho. adoro, Anita, gracias, nos vemos pronto. Nos vemos, Héctor Vargas, Bye. que me ha hecho el favor de estar con ustedes y conmigo este sábado. Y ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.